La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado... No, táchalo de pensado. 10ª temporada. Año 2018. Programa número 315. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La bruja de las palabras. Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno, afilaba y pulía una piedra dentro de su cueva. Y después, cuando se fundieron las nieves, pidió al viejo roble una de sus ramas. Entonces, el hombre malvado fabricó un hacha y con ella hizo astillas el árbol indefenso. Al ver aquella maldad, los árboles horrorizados subieron a la cima de la montaña y allí se juntaron formando un pueblo fuerte y libre. Así nació el bosque. Así comienza la Bruja de las Palabras. Los gnomos juraron ser siempre los fieles guardianes del bosque y se refugiaron en el interior de la tierra. Pero cuando descubrieron el primer diamante, desearon poseer más y acumular muchos tesoros. Y de esta manera, los habitantes del bosque perdieron a los pequeños genios que los protegían. Solo 3 gnomos, Flock, Mick y Puck, permanecieron fieles a su juramento, porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. 10ª temporada. Año 2018. Año tras año, el bosque despertaba del sueño del invierno y reverdecían los árboles. Mientras tanto, los 3 gnomos escribían juntos el libro que recoge su historia. Hoy presentamos Falla ética. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Locución, Elisa Stella y Gustavo Martínez. conducción Carlos Monterroso. y la participación especial de Mónica Pantoja. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. La bruja de las palabras. Comenzamos el programa hoy también con este cuentito que nos presentaba Joan Manuel Serrat acerca de una historia ingenua. Claro, es un cuento de fantasía para niños, ¿eh? El humano antiguo, lo vamos de a poquito llevando al tema que nos interesa, que es cuál es la naturaleza humana, cuál es la condición humana. El humano antiguo, dice, pidió al viejo roble una de sus ramas y con esa misma rama hizo astillas el árbol indefenso. Podría ser una especie de pecado original que nos presenta Joan Manuel Serrat. Yo le pido al roble que me dé una de sus ramas. Fíjate, hay un pedido, hay un corazón abierto que se siente hermano del árbol. Estamos llevando las cosas al terreno de la naturaleza humana, o sea, el origen del humano, las primeras culturas, los primeros humanos, quiénes somos antes que llegue la cultura, digamos. El humano le pide al roble, ¿me das tu permiso? Le reconoce que ambos son criaturas, que no hay ninguno superior a otro, que el humano se crea superior
todos creemos que es condición posterior, es cultura eso. Naturalmente uno nace y no se siente superior a nadie, se siente solidario, necesitado y cooperador de todo lo que le rodea, naturalmente, sin poner esto en palabras. Me prestás una rama y con esa misma rama fabricó un hacha e hizo astillas el árbol indefenso. O sea, al propio árbol que le había prestado la rama, y discúlpeme que me metan estos detalles, pero es uno de los temitas que vamos a ver hoy. Aquí hay un problema ético, no moral, problema ético. ¿Qué es la ética, Carlos? La ética es, digamos, la consistencia de quién soy yo con respecto a cómo me presento, a lo que yo declamo y a lo que los demás esperan naturalmente de mí. Es una definición un poco sui generis, pero usted va a ver que la puede aplicar siempre que se use esa palabra ética. Muy distinta a lo que es moral. La moral es la creencia de que existe una entidad superior que sabe y determina lo que está bien y lo que está mal. Y algunos miembros de la comunidad se creen voceros de esa entidad superior. Típicamente los sacerdotes dicen: Dios dice que eso está mal. Eso es moral. La ética, en cambio, es algo mucho más natural. Mi gato tiene ética y espera de mí una ética, espera de mí una cierta coherencia en mi comportamiento. Por lo menos no espera, digamos, sorpresas desagradables. Y cuando ocurre la sorpresa desagradable que yo después de acariciarlo le pego a mi gato, ahí se rompe inexorablemente, irremediablemente y definitivamente el vínculo que había entre mi gato y yo. Y habitualmente se rompe para siempre aquel primer vínculo de presentarnos ambos como lo que éramos, buscadores de abrigo, de alimento, de cariño, y de golpe aparece la falla ética en el sentido de que yo de golpe me muestro como antes no me había mostrado. Fíjese todo lo que yo tengo que explicar para proponer o mostrar, si usted quiere, cómo funciona la naturaleza. La mayor parte de las relaciones entre la naturaleza están, naturalmente, sin proponérselo, esperando una correspondencia ética de el ambiente que lo circunda. O sea, que todo siga siendo como era, digamos, por lo menos en lo que a la voluntad del otro se refiere. Esto parece confirmarse por la existencia de excepciones a esta ley. Hay animales, en particular algunas plantas también, que se aprovechan de esta confianza ética, si me permite que invente estas expresiones. Yo confío que vos vas a seguir siendo el mismo que yo he conocido hasta ahora. Esta confianza ética es aprovechada por algunos animales que dicen: bueno, entonces yo voy a disimular que soy buenito y a último momento le pego el tarascón, aprovechando que el otro confía que yo soy buenito. Algo así. Falla ética. Y parece que algo parecido a esto pensaba el que escribió el cuento que nos cuenta hoy Serrat. Al ver aquella maldad de pedirle prestado una rama al roble y luego usar esa rama para destruir al roble, al ver aquella maldad, los árboles horrorizados, subieron a la cima de la montaña y allí se juntaron formando un pueblo fuerte y libre. Nada, quiero dejar ahí esta pincelada de el horror frente a la falla ética. A veces en el mundo cotidiano lo llamamos traición u otras expresiones, a veces más fuertes. Y esto es como una especie de principio de vida que parece importar a muchas especies, a casi todas las especies. Digamos, que vos te comportes del modo en que supuestamente todo está plantado para que vos te comportes, digamos.
la existencia de traiciones es una cosa, digamos, excepcional, casi yo te diría por definición, porque si no fuera excepcional ya estarían todos precavidos de que eso va a ocurrir. El león que aparece y el gruñido de ese león que escuchan los herbívoros genera una alerta y una inmediata escapada, no porque el león sea un traidor, porque el tipo responde a su ética. Hermano, yo me alimento de carne y vos sos mi alimento, no hay falla ética ahí. Del mismo modo podemos presentar todos los intercambios de alimento, de gases, de temperaturas, lo que fuera. Siempre las cosas ocurren de un cierto modo, salvo algunas excepciones. En la naturaleza, antes que aparezca el ser humano, digamos. Decía Chesterton, hay un solo pecado: decir que una hoja verde es gris. Él lo dijo de esa manera. Podría haber dicho, hay un solo pecado: decir que el hielo es caliente, qué sé yo. Le salió de esa manera. Hay un solo pecado: decir que una hoja verde es gris. Y se estremece el sol ante el ultraje. Se estremece horrorizado el sol ante la maldad. De decir, che, esta hoja es gris. Ya está gris, hay que tirarla, pero sí es verde todavía. Va más allá de la mentira. Es la mentira que conscientemente está buscando obtener un beneficio, sería. Cuando el humano le pide al roble una de sus ramas, no le dice para qué la va a usar. Si se lo hubiera dicho, no habría falla ética. Dame una rama, así yo construyo un hacha y te destruyo. Está bien, dale, ahí no hay falla ética. La falla ética es decir, ay, me das una rama, me vendría bien porque la necesito. Sí, cómo no. Entre hermanos nos damos todo y de golpe aparece la falla ética. Dejamos ahí el tema de la falla ética. Ya muchos oyentes se van imaginando que algo nosotros vamos a hacer con esto, ¿no? Casi inmediatamente, diría yo. Hoy vamos a seguir presentando algunos testigos indiscretos. El tema de hoy va a seguir siendo la pregunta, la cuestión de cuál es la naturaleza humana, la naturaleza sapiens, deberíamos decir, porque no sabemos bien cómo eran las naturalezas de las otras 5 o 6 especies de humanos que hubo en la historia, en la recontra prehistoria, ¿no? Y el planteo que hacemos acerca de cuál es la condición humana, la naturaleza humana, la esencia del humano, en el caso de que esas cosas existan, el asunto no es por un interés filosófico. El asunto es que de la respuesta que se dé a esa cuestión se derivan luego definiciones cruciales, urgentes, relativas a casi toda nuestra vida, a lo económico, a lo educativo, a lo amoroso, a cómo vivimos la amistad, el trabajo, cómo vivimos nuestro mundo misterioso, nuestra religión, nuestra forma de actuar, de estudiar, de alimentarnos y demás. Si creemos que la naturaleza humana es violenta, desconfiada, envidiosa, mezquina y que siempre busca su conveniencia, vamos a responder a estos temas cruciales, urgentes de todos los días, vamos a responder del modo que hoy responde el mundo conservador, digamos, las derechas, los directores autoritarios de la escuela. Pero ojo, porque este tipo de ideas se cuelan en todas las vertientes políticas y religiosas, ¿sí? Es una especie de entrecruzamiento medio raro, porque no es que los que políticamente están a la izquierda o se dicen progresistas carezcan de esto. Y te diría que esta es nuestra principal intención y preocupación. Decir, muchachos, dentro del campo humanista, nosotros estamos sosteniendo que el ser humano tiene una naturaleza violenta, mezquina, envidiosa. Con lo cual, naturalmente vas a tener una educación autoritaria.
Y nosotros entonces, en vez de cuestionar si autoritaria sí o autoritaria no, decimos, revisemos el tema de la condición humana, de la naturaleza humana. A ver cómo es. Porque si algunos de esos elementos se modifican, también se va a modificar nuestra actitud frente al resto de los temas. Tal vez sea un poco complicado esto que estoy diciendo, pero no importa. Seguimos avanzando. Les decía, vamos a presentar algunos testimonios más. Ya comenzamos a ver algunos en el programa pasado. Uno era Cristóbal Colón, lo vamos a ver en un ratito. Primero quiero comentar algunas cosas de nuestro testigo también de la vez pasada, Juan de Palafox y Mendoza. Es un libro que se escribió en 1650. 1650. Antes de todo. Antes de Nietzsche, antes de Freud, antes del capitalismo, bueno, más o menos por ahí, antes de la Unión Soviética, antes del Che Guevara, antes de Gandhi, antes de lo que usted quiera, los medios de comunicación, el neoliberalismo, antes de todo. Y además es un libro que tiene, como todos los de esa circunstancia, tiene el valor de que es un señor de una cultura, Europa, que llega a otro mundo, América, que había estado bastante aislado del resto del planeta durante 20.000 años. ¿Sí? Se cree más o menos que esa es la cifra, hace 20.000 años que se habría comenzado a poblar América. Usted sabe, el ser humano aparentemente se genera en África por una serie de mutaciones azarosas, según opinaba Darwin, y nadie hasta ahora lo ha desmentido. Estamos hablando desde el punto de vista científico. El ser humano se origina en África y, bueno, se producen varios tipos de humanos. Uno solo es el Homo sapiens, que somos nosotros, las demás especies humanas desaparecieron. Y ese humano se va desparramando por el planeta y uno de los últimos lugares a los que llega es a América hace 20.000 años. Los mares estaban 100 metros más abajo que hoy, así que no había separación entre Asia y América, así que los tipos en un momento sí, sube el mar y se quedan de este lado del mar y comienzan a desplazarse hacia abajo. Habrían entrado allí por el hoy estrecho de Bering, que era tierra en aquel momento sin mar. Van desplazándose hacia abajo, es interesantísimo ver las huellas que van dejando esos pueblos por temas que tienen que ver con también el tema de hoy, la cultura, ¿no? ¿Cómo eran? Eran pueblos que aparentemente no creían en la existencia del alma, ni de la vida después de la muerte, por ejemplo, ¿no? Según se deduce de restos que quedan, todo muy entre la niebla, muy misteriosamente. Estoy seguro que en las próximas décadas va a haber mejores definiciones de las que tenemos hoy. Lo que sí, hoy estamos más o menos seguros es que el desarrollo de los pueblos americanos se hizo en un contexto de aislamiento general, ¿sí? Cada vez más aparecen pruebas de que hubo algunos contactos, mucho antes que llegara Colón, por cierto, de distinta índole, pero aparecen algunas plantas que están en Chile, en Perú y también en Malasia o no sé dónde, y algunas papas que están acá en la zona andina y también en el Tíbet. Aparecen pistas a través de las contaminaciones lingüísticas. Es interesantísimo, hay muchos libros escritos sobre esto. Algún día comentaremos alguno, pero hay palabras que son idénticas y entonces vos decís, ¿cómo puede ser que haya un menú de palabras muy similares entre el lenguaje indoeuropeo y el lenguaje que había en Centroamérica, en la zona de México, el náhuatl, si mal no me acuerdo? ¿Qué pasó acá? Y probablemente haya habido algunos contactos aparentemente esporádicos, es lo que se cree hoy. Pero el contexto general y persistente es un aislamiento, con lo cual los seres humanos que se desarrollan en América tienen, en muchísimos casos, en buena parte de las centenares de comunidades que había en América, la mayoría de ellas tienen unas ciertas características. Los europeos que llegan a América tienen un sello que aquí conocemos muy bien, que es el sello indoeuropeo.
Entonces, este señor, Juan de Palafox, discúlpeme que me haya extendido en esta explicación, pero si no, no entendemos bien el contexto. Este señor Juan de Palafox, si bien llega 150 años después de la conquista, o bueno, el valor suyo también es ese, pese a que ya había habido contaminación cultural 150 años, este señor se pone a escribir acerca de cómo son los indios y lo que describe es algo muy distinto al mundo indoeuropeo, que a él mismo le llama la atención, a él le genera admiración, no a nosotros, a él le genera admiración y se la comenta a sus contemporáneos y a sus colegas españoles, a sus autoridades, pese a que él era también autoridad. Dice, muchachos, esto es impresionante. Incluso los ideales cristianos, es un obispo aquí se ven cristalizados de un modo espectacular que nosotros no conocemos. La gente es humilde por naturaleza, es la humildad encarnada. No hay que enseñarles a que sean humildes, ya son humildes, humildes de corazón. No tienen envidia, no tienen ataques de ira. Esto describe este señor. Tomamos a este señor porque algo hay que tomar. Decir generalidades, bueno, puede ser una posibilidad, pero nosotros creemos mucho también en los detalles. No hay testigos sin circunstancia. No hay generalidades si esas no se verifican en un montón de circunstancias concretas, cargadas de detalles. Así que este señor, Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Puebla, allí hacia el sur de México, y durante unos meses virrey, en ocasión de un conflicto con los portugueses y demás, no importa. Me refiero a que es una autoridad de la iglesia y una autoridad, como le llaman ellos, temporal, o sea, del rey. Tiene que ver con los impuestos, el dinero y todo lo demás. Así que es un testigo interesante en ese sentido. Voy primero, por una cuestión de orden tal vez mío, a comentar algunos elementos que son más políticos. Algo hablamos la vez pasada de que los españoles creen que hubo una leyenda negra que decía que los españoles fueron muy malos y muy crueles, y que esa leyenda negra fue alentada por Inglaterra, Holanda y no sé quién más. Bueno, acá tenemos al obispo, que era español, nacido en Navarra, virrey, además era representante directo del Estado español de aquella época. El tipo agarra la virome, o no sé, que era una computadora, y se pone a escribir. Aunque la ventaja de las armas de los nuestros era tan grande, los indios peleaban con palos y piedras, y nosotros con espadas y arcabuces, o sea, escopetas, armas de fuego. Los unos a pie, los indios, y los otros a caballo. Pese a eso, embestían los indios con grandísimo valor, y se juntaban 4 o 6 indios desarmados para agarrar un caballo y detenerle en su carrera, estando incluso armado el soldado que había arriba de ese caballo, y solían derribarlo y llevárselo. Y hubo incluso un indio que de una cuchillada con una espada de madera le derribó del todo la cabeza a un caballo. Textual o casi textual, a veces nosotros retocamos algunas palabras dificultosas del español antiguo que escribe nuestro amigo Juan de Palafox y Mendoza. Aquí contando algo acerca del valor y la lucha desigual que había. Uno se pregunta, ¿por qué peleaban? Aquí está la historia negra, que no es leyenda. Aquí el testigo dice que había peleas entre unos y otros. ¿Por qué había peleas? ¿Quién llegaba y quién defendía su lugar? ¿No? Es evidente que habían unos que iban a rapiñar, que eran los españoles, y otros que estaban en su territorio y que seguramente no les gustaba lo que hacían los españoles. Seguramente no, esto es así, porque el resultado final de esa batalla es que había un montón de indios muertos y unos españoles que se llevaban plata y oro en unos barcos rumbo a su casa allí en Europa. Este señor dice el modo en que ocurría. Así que leyenda negra no es alguien con un arco y flecha y otro con escopeta. Eso es historia.
La historia ocurrió así. Así eran las batallas, y el motivo de las batallas lo explican los propios españoles. Lo va a decir Colón en un rato. Y si no, hay un montón de testigos de los cronistas españoles que dicen: ¡ah, qué bueno nuestro Dios, cuánta riqueza que nos está dando! Mientras los tipos se llevaban la plata de Potosí, típicamente aquí, no muy lejos de esta radio. Los españoles que explotaron a los indios y los inmolaron en las minas a su Dios, que es el oro. Enrique Dussel. El primer obispo de Bolivia, en 1550, mire lo que dijo: que para acabar de perder estas tierras, los españoles han descubierto una boca del infierno, por la cual inmolan gran cantidad de gente a su Dios, y es una mina de plata que se llama Potosí. Inmolaron a millones de indígenas al Dios capital que comenzaba. Sigo con Juan de Palafox y Mendoza, que a través de un ejemplo concreto trata de describir la ausencia total de belicosidad y uso de la violencia por parte de las comunidades americanas. Puede perfectamente quedarse un alcalde, sí, un gobernante español, con 2 españoles en una población de 20.000 indios, muchos días y noches, sin armas ni protección alguna. Y los españoles, pese a que están sin armas y que son 3 contra 20.000, los españoles les ordenan trabajos duros. Acá tenés la leyenda negra, lo dice el obispo. ¿Por qué les ordenan trabajo duro? ¿Quiénes son? ¿Entendés? Acá está la leyenda negra, es eso. Lo dice el virrey. Justificame que vos le ordenes a otro un trabajo duro, sin pagarle, sin retribuirle, sin pedirle, si le parece bien. Pasa que al europeo, al español, que era de cultura occidental ya, indoeuropea, le parece bien la rapiña, la conquista, el robo, utilizar las armas para sobreponerse a la voluntad y los intereses del otro y apropiarse de lo ajeno. Eso es cultura indoeuropea en su origen, y la occidental se corresponde con eso. Si no hay rapiña, no hay occidente. Puede estar simulado, escondido, edulcorado, pospuesto, puede ya haber ocurrido y ahora seguimos sin denunciar lo que ocurrió, y ya el rico con su riqueza y el pobre con su pobreza. Pero este elemento de la rapiña existe cuando el humano le pide una rama al roble. Ahí está la falla ética. Y es falla ética para Chesterton, para la naturaleza, para mi gato, horrorizados frente a este avasallamiento, a este creerse con derecho a apropiarse de lo ajeno. Sin embargo, el conquistador, el indoeuropeo, el occidental, cree que tiene derecho, cree que tiene merecimientos para poseer más que el otro. Enseguida regresa labrujadelaspalabras.blogspot.com. De colección.